Después veremos algunas cuestiones en el texto latino para ver aquellos términos técnicos o términos relevantes que van a poder, digamos, indicarnos cosas importantes del texto. Bueno, el texto viene a decir así. Sella, queriendo constituir un salario, envió una carta en los siguientes términos. Estos son las palabras de Sella. Se supone que es la carta de Sella. Lucio Ticio, salud. Si sigues en el mismo ánimo y afecto que tuviste siempre hacia mí, tan pronto recibas esta carta mía y vendas todos tus bienes, ven aquí. Yo he puesto, y entre paréntesis, una traducción libre mía, que pueda ser discutible posiblemente, pero explicaré por qué lo hago así. Digo, aceptes esta carta mía como fuente de obligación entre nosotros, vendas todo y vengas a mí. Mientras yo viva, te entregaré 10.000 sestercios al año, puesto que sé que me amas mucho. Y con esto se termina la carta. Entonces viene después la pregunta, o la conocemos como la cuestión. Si Lucio Ticio hubiera vendido sus bienes y se hubiera ido con ella, y con ella ha estado desde entonces, si se le debería el salario anual a causa de la carta. Esto es lo que preguntan al jurista. ¿Quién es el que puede preguntar? Lo vamos a ver enseguida, ¿eh? Y la respuesta, el responsum del jurista es el siguiente. Respondió el jurista que el que deba conocer del caso tendrá que decidir, en función de las personas y de la propia causa, si se debe dar acción. Bien, voy a ir directamente al texto latino, porque hay, como pueden observar, aquí he subrayado algunos términos que pueden ser significativos. El primero es el salarium. Se habla de un salario. Entonces, hay que tener en cuenta que salarium es una forma, no, no es exactamente no tiene el sentido que tiene en la actualidad. El salarium tiene un sentido como mucho más amplio. Salario hoy en día es el salario que se le da a un trabajador, y el salario en este sentido no puede ser más amplio, ¿no? Otro término que se utiliza es el de honorarium, o sea, el de honorario. ¿eh? Y esto se contradice con el término salario. El salario es el que se debe en contrapartida de un servicio que se haya hecho, y el honorarium, sin embargo, es el pago por el que se hace a una persona en concepto de honor. Es decir, en el concepto de que a esa persona no se le debe pagar porque tiene dinero suficiente y sería como una especie de insulto, pero se le hace un obsequio. Entonces, hay que tener en cuenta estos términos de salarium, honorarium, obsequium, etc. Otro término que subrayo ahí es el de epístula. Epístula es la carta, aunque, como podremos comprobar, también utiliza el término literis, que también es carta. Son dos formas de expresión de explicar lo que es una carta. Y aquí, concretamente, el término epístula tiene mucha importancia, porque, por lo que voy a decir después, porque yo creo que efectivamente en la carta, en la epístola, se está intentando a través de ella crear una obligación. Y después vienen dos términos que también son técnicamente importantes: el de ánimo, animus, y el de affectione, affectio. Tanto animus como affectio son dos términos que son más o menos sinónimos, representan o expresan o quieren indicar la voluntad, y se utiliza muchas veces de forma técnica en muchas cuestiones. Por ejemplo, en el matrimonio, para que se mantenga el vínculo matrimonial, tiene que existir la affectio maritalis, que es la voluntad de continuar unidos en matrimonio. Y por otra parte, por ejemplo, es lo mismo que ocurre con las societas, con la sociedad. Aquellos socios que quieren seguir manteniéndose en una empresa vinculados por la affectio societatis. Bien, y aquí viene el término, diríamos, que me parece más importante de todo esto: ex continenti.
Bueno, cuando hablamos excontinenti y otro término que es el contrario a este, que es exintervalo, o también se utiliza incontinenti o exintervalo, entonces nos estamos refiriendo a un acuerdo, a un pacto, y que los pactos, los acuerdos se están indicando, se están poniendo justamente en el momento del contrato, mientras que la expresión exintervalo significaría que estamos poniendo los acuerdos o los pactos después de la celebración del acuerdo. Es importante, por lo tanto, que en este momento es en el propio instrumento jurídico por el que hacemos surgir la obligación, lo estamos haciendo excontinente o incontinente. Otras cuestiones son los annos decem, es decir, que se darán 10, o sea, los 10.000 sestercios se dan anualmente. Bene ames, es decir, porque sé que me amas bien, que me quieres, que es otro elemento quizás significativo de la carta. Y digamos, el responsum es importante indicar varias cuestiones. De nuevo aquí la epístola, de nuevo el salario y el concepto ex personis causisque, es decir, que responde que aquel que sabemos que es conocido, que va a tener que estimar la causa, lo va a hacer en función de las personas y de la causa. Digamos, comprendiendo cuáles son todos los matices y todos los elementos que incurren en las personas que intervienen y en la causa en general. Y por último, el término actio. Bueno, astimatio, el estimare, significa digamos, el conocer de la causa, es decir, el juzgar, el dictar una sentencia. Mientras que el actio es la acción que un demandante puede utilizar para demandar a otra persona. Pues bien, estos términos es importante que los hayamos tenido que tener en cuenta porque son elementos fundamentales de todo esto. Bien. Bien, servicio Estébola, solamente sabemos que es Q. Servicius Estébola. Se supone que sería Quintus, pero no me atrevo yo a asegurar que así lo sea. Entonces, Servicio Estébola, aquí tenemos los tria nomina, es decir, los tres nombres del jurista. Es un jurisprudente. ¿Qué es un jurisprudente? Pues un jurisprudente es el que es un técnico en el derecho, es digamos, el técnico más elevado, el que conoce del derecho. No es ni abogado, ni juez, ni notario, ni nada parecido. Es simplemente un conocedor del derecho. Y por lo tanto, a él se le consulta. Por eso se utiliza también el término jurisconsulto. Las figuras de los jurisprudentes en Roma eran de una categoría excepcional y estaban rodeados de un halo muy peculiar que constituían escuelas, eran maestros, tenían sus discípulos, tenían su auditorium, sus auditores, daban sus clases, etcétera, etcétera. Y gratuitamente concedían, digamos, consejos, daban consejos tanto a jueces como a abogados como a particulares. Es de origen, sabemos que fue discípulo de Juliano, otro gran jurista de la época del emperador Adriano, un poco antes que Marco Aurelio, y fue maestro al mismo tiempo de dos grandes juristas del siglo III que fueron Paulo y Trifonino. Es de origen desconocido, no sabemos. Hay quienes dicen que podría ser de una región oriental, de una región helenística, otros dicen que podría ser del norte de África, y otros dicen que podría ser de la Galia, y algunos otros también dicen que podría ser de la propia península itálica. Pero en fin, no tenemos, a ciencia cierta no sabemos de dónde era, y tenemos muy pocos datos biográficos de él.
Es un gran especialista en derecho sucesorio y particularmente es especialista en fideicomiso y particularmente en fideicomiso de alimentos. Por eso yo me dediqué en mi tesis doctoral a este tema, el del fideicomiso de alimentos, en dos obras, los Digesta y en los Responsa de este jurista. De la fuente, Digesto 44.7.61.1 quiere decir que este extracto que he leído pertenece al Corpus Juris Civilis de Justiniano. El emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo decidió llevar a cabo una grandísima compilación de todos los, o por lo menos de lo más importante de lo que habían escrito los grandes juristas clásicos. Él le dio, en fin, gracias a Dios le dio un terror que todo eso se pudiera perder y nombró a un equipo de juristas para que lo llevaran a cabo. Y gracias a eso tenemos una de las maravillas del mundo. Dicho, no lo digo yo, lo dijo nuestro filósofo Zubiri, que en ese sentido pues, tenía muy claro que el derecho romano era, y el derecho romano está sobre todo en este digesto de Justiniano. Bien, por eso aquí aparece, digamos, referido, 44 sería el libro, 7 el título, 61 el parágrafo y el 1 la sección. Después Estébola, esto, está extraído del libro 28 de su digesta. Bueno, de la jurisprudencia ya hemos dicho en qué consiste, por lo tanto no me voy a repetir. El nombre concreto y exacto de Estébola lo tenemos de esta placa de bronce que se conoce como tábula vanasitana y que fue una sesión del Consilium Principis de Marco Aurelio en una región que sería más o menos en la zona que podría ser Túnez, Marruecos, Argelia, bueno, en la ciudad de Banasa, en la cual se concedió la ciudadanía al rey de los cegrenses. Entonces intervinieron todos los miembros, bueno, algunos importantes miembros del Consilium Principis, y por eso lo conocemos. De esta manera aparece Q. Cervidius Quinti, si fuera Quintus, Quintifilius, hijo de Quinto, Arnensis, quiere decir de la tribu arnense, porque en Roma se distribuían en tribus para votar, era una demarcación puramente electoral, no tenía otro sentido, y el cognomen es Estébola. Bueno, de la carta. En primer lugar, decir que bueno, hay diferentes términos que utilizamos para referirnos a una carta, ¿no? Litera, epístola, carta también. La carta en realidad es un fajo de papiros, y de ahí viene el nombre. Y también el término misiva. Misiva viene del verbo, es una cosa muy curiosa. Yo lo suelo contar a mis alumnos y les suele gustar. Viene del verbo mito, mites, mitere, y que significa lanzar, arrojar, ¿no? Y de ahí viene la palabra misil, misil que se arroja. Y los misilia eran los caramelos y juguetitos que se entregaban, se repartían, se tiraban, se lanzaban en los juegos al público y que estos los recogían con gozo. Pues bien, de ahí viene el término misiva, de que se lanzaba, de que se enviaba, ¿no? Y otra cuestión que teníamos que tener un poco en cuenta, ¿no? Los instrumenta scriptoria, ¿cómo se escribía en la época? En la época se escribía, bueno, en primer lugar, como se podía. El soporte material era caro, sobre todo el papiro. El papiro empezó a introducirse bastante tardíamente, o sea, no fue muy temprano. Previamente, los romanos utilizaban cualquier cosa para escribir. El barro, la cerámica que se rompía, se escribía en las partes cóncavas de la cerámica, pero
lo que más utilizaban para escribir era lo que se conoce como la tabula cerata, es decir, una madera que estaba rebajada por el centro y toda ella rellena de una cera blanca, y sobre ella con un punzón se escribía. El punzón, a ese punzón se le conocía con el término stylum, ¿eh? De ahí después vendrá el término estilográfica, ¿no? Pero, y el stylum viene eh, eh, señalado por una parte que es, digamos, afilada por un lado, y por otro es plana y achatada para, en los momentos en que se quiera, poder tapar o borrar lo que se había escrito sobre la cera. Y por otra parte también está el cálamo, el calamus, que es una caña, concretamente era una caña que se cogía en el Nilo, ¿no? Pero en otros lugares se utilizaban todo tipo de cálamos. Y esto era para escribir ya con tintas. Bien, y después, por otra parte, claro, todo esto requiere un elemento. Aquí tenemos, se me había olvidado, aquí tenemos a esta señora, la señora de este señor, que tiene un díptico, es decir, una tabula cerata con el estilo que está poniéndoselo en la boca, ¿eh? Y estas tábulas ceratas se solían algunas veces coser por los bordes y se cerraban, incluso se ataban. De hecho, en este tipo de tabulae se llevaban a cabo, se escribían los propios testamentos y se guardaban posteriormente. Bueno, el sistema de correos en Roma era muy precario, como se puede entender, pero existía un sistema, pero era un sistema público y sobre todo de carácter militar. Era para indicar las noticias militares y que llegaran a Roma, o que se partieran de Roma las órdenes que fueran precisas. Entonces era un sistema, pues, de postas, de caballo o galera o lo que fuera, con una serie de mansiones, así se llamaban, mansiones, que se colocaban a cada cierto tiempo. Normalmente la cabalgada solía durar, se solía aguantar se hacían unos entre 60, 70 a 100 kilómetros, dependiendo de la urgencia y de la necesidad. Y en un momento determinado, pues Augusto, sobre todo, estableció un sistema por el cual no se relevaran porque en las postas, en las mansiones, había carteros que dejaban descansar al que había llegado, y ellos se ponían. Y lo que hicieron es que el mismo mensajero hiciera todo el camino, porque lo que querían era después consultar e indagar y preguntar sobre las noticias que traía. Y claro está, si se hacía con diferentes mensajeros, los que estaban en el medio no sabían nada de la historia, claro está. Bueno, aquí tenemos un cálamo, un poto de tinta, un volumen. Los volumina eran la forma en que se utilizó en su momento para escribir. Después vendrá el formato códex a partir del siglo III después de Cristo. ¿eh? Y aquí tenemos lo que yo llamaba las tabulae ceratae. La parte digamos, exterior está para afuera. Parece que son varias, están unas sobre otras, pero podían constituir un díptico, un tríptico, un políptico de diferentes tamaños. Y aquí tenemos también el estilo al que me he referido antes. Bueno, una introducción necesaria en relación al derecho romano, y particularmente a las formas del derecho romano. Siempre se ha entendido que el derecho romano es un derecho muy formal, muy formalista. De hecho, nos podríamos defender claramente que el derecho romano viene del derecho divino, desde el punto de vista de que
lo que se hace entre dos partes para llegar a cabo a un entendimiento, se hace ante la presencia de los dioses. Y por eso mismo las palabras que se deban de utilizar no son cualquiera, son verba solemnia. Son palabras utilizadas en un acto solemne que tienen un peso específico. Lógicamente, esto constreñía muchísimo, muchísimo al derecho, puesto que los contratantes, los que llevaban a cabo un testamento, los que llevaban a cabo un acto jurídico, pues se veían constreñidos precisamente por la forma. Es decir, si he dicho bien, si he metido la pata, he dicho los términos correctos, hasta tal punto que todo ello se encontraba, digamos, reservado por el Colegio de los Pontífices, de una casta sacerdotal que tenía, digamos, unos formularios que eran los formularios que se debían de utilizar para llevar a cabo los contratos necesarios. Lógicamente, frente a todo esto está la voluntad, es decir, la voluntad. Que en este momento, hoy todavía, evidentemente, estamos en discusión entre qué es lo más importante, la forma o la voluntad. La voluntad de las partes de hacer una cosa o que las partes no hayan hecho bien la cosa y, sin embargo, la voluntad sea, digamos, común a que se haga de esta forma las cosas, pero, sin embargo, no han utilizado el medio necesario. Bien, pues en Roma hubo una lucha enorme para ir llegando a que la voluntad fuera predominando frente a las formas. Esto lógicamente era muy importante porque podía ocurrir y ocurría muchísimas veces que por un error en las palabras, un error en la forma, pues el negocio jurídico se viniera abajo. Y precisamente mi tesis doctoral un poco se ciñó un poco a esto, o sea, el resultado, diríamos, sacó esto, es decir, se vio que en el siglo segundo, sobre todo primero y segundo, hubo dentro del mundo jurídico una lucha porque la voluntad se fuera imponiendo sobre las formas, sobre los verbos. Bien, de la estructura formal y del contenido de la carta o del caso. Todo, cuando hace esta compilación Justiniano eh, pone ahí casos que a su vez los juristas habían desarrollado y destacado en sus obras, en sus libros. Y normalmente los juristas eran muy parcos en la expresión de un supuesto de hecho. Eran muy parcos y lo dividían en tres partes por lo general. No siempre es así, pero bueno, frecuentemente es así. Primero, un supuesto de hecho, que es el conocimiento del caso, que aquí lo tenemos en el momento, ¿no? Cuando dice, como si ella quisiera hacer un tal, 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 ahí está indicando de qué se trata, ¿no? Otra segunda parte, que es la pregunta, la cuestión, que se hace al jurista. Y esa pregunta podríamos pensar quién la hace, ¿no? Podría ser un estudiante, podría ser un interesado en la causa, podría ser un juez, porque los jueces en Roma hasta un momento no fueron jueces profesionales, no fueron jueces con conocimientos. Necesitaban siempre gente que les auxiliara en todo este tipo de cosas, porque no eran, digamos, jueces con conocimientos en derecho. Eran simplemente personas de la calle que habían sido sorteados como jueces y actuaban como árbitros. Y por último, la última fase es la de la respuesta, el responsum del jurista. Normalmente el responsum del jurista también suele ser muy breve, muy conciso, y particularmente Estébola es de los más concisos. Hay muchas veces que simplemente decía deberi, lo debe, ya está. O hay uno que se cabrea en una ocasión y dice, ¿por qué no? Por curnon, ¿por qué no?
Es una cosa muy curiosa. Bueno, en el supuesto de hecho planteado, como digo, está aquí, Lucio Ticio Salud, si sigues el mismo ánimo y afecto que tuviste siempre hacia mí, tan pronto recibas esta carta mía y vendas todos tus bienes, perdón, aquí me he metido la pata, lo había corregido y no esto. Mientras yo viva te entregaré 10.000 sestercios. Cuestiones. ¿Nace una obligación de la carta? Esta es una cuestión clave, yo creo, de todo el caso. Y el responsum muy posiblemente vaya por ahí. La cuestión está en que, como digo, a continuación, forma de obligarse inter vivos en derecho romano, stipulatio. Es decir, la stipulatio fue una forma muy utilizada, frecuentemente utilizada por los ciudadanos romanos para obligarse. Y era una forma también muy sencilla, pero que se debían de respetar una serie de elementos que eran inamovibles. Tenía que ser en presencia de las partes, tenía que ser inmediatamente la pregunta, eran dos cosas, una pregunta y una respuesta. Digamos, el acreedor hacía una pregunta y digamos, el deudor respondía. La pregunta es, ¿me debes 100? Y el otro respondía, debo, te debo. Y con esto ya se había creado la obligación. Esto se debía hacer en latín, en principio solamente en Roma, en fin, etcétera, etcétera. Esta era la forma. Por lo tanto, aquí la cuestión es si se puede, bueno, y por otra parte era oral, o sea, no podía ser por escrito, o sea, del escrito no nacía la obligación. El escrito era un medio de prueba, pero no era el medio de prueba absoluto. Es decir, que si alguien pudiera decir que o probar que las dos partes, aunque hubiese un escrito que dijera que efectivamente fulano le debe 100 a Zutano, sin embargo, si alguien podía probar que esas dos personas ese mismo día no pudieron estar juntas en ese lugar, la obligación decaía. Y por lo tanto era una cuestión como muy formal. Solamente se podía hacer, por otra parte, en latín y demás. Pero esto fue cambiando paulatinamente y particularmente fue cambiando por la influencia del derecho griego. El derecho griego o los derechos griegos, que es mejor decirlo porque en Grecia no tuvo un único derecho, fue cada polis, cada ciudad-estado tuvo su propio derecho, pero en general los derechos griegos se basaban fundamentalmente en lo escrito, en la escritura, mientras que el derecho romano se basaba fundamentalmente en las palabras. Se trata del nacimiento de una obligación sujeta a condición potestativa, es decir, que debe de cumplirla la otra parte. ¿Cuál es la condición? Pues vender los bienes y vivir con sella. ¿Puede considerarse la venta de bienes condición? Pues, en fin, es una cosa muy curiosa que alguien le diga, ven aquí, estate conmigo, yo te daré por esto 10.000 sestercios, pero tienes que vender tus bienes. Bueno, aunque parezca una reclamación, pues un poco, no sé, extraña, ¿eh? Sin embargo, es una condición y debería de cumplirse. Y de hecho, en la pregunta que se hace en la cuestión, se dice que lo ha cumplido Lucio Ticio. ¿Cuál es el resto de la condición? Que vaya y esté con esa mujer. ¿Se ha cumplido con la condición? Sí, porque ha vendido sus cosas y ha estado viviendo durante ese tiempo con ella. Eso nos lo dice el texto. O sea, con eso lo sabemos. Por otra parte, es una obligación de cuidados, es decir, es una obligación en la cual el obligado, en este caso Lucio Ticio, tiene que vivir, tiene que cuidar, tiene que estar con la mujer. Pues parece que sí, ¿eh? Aunque evidentemente aquí nos podríamos pensar, y algunos lo han pensado evidentemente,
si había un vínculo, una relación amorosa o una atracción sexual entre las dos partes. Entonces nos tendríamos que enfrentar a una situación peculiar, que podría ser, bien, era un simple estupro, o era concubinato, o era matrimonium. Podían ser las tres cosas, evidentemente, como ya veremos. Yo sospecho, como lo diré después, sospecho que hay una relación previa entre Sella y Lucio Ticio, y que Sella puede ser que fuera eh, el ama, o sea, la dueña del esclavo Ticio, al que dio posteriormente la libertad, y lo convirtió en liberto. Y por lo tanto había una relación de patrona, mejor dicho, y liberto. Y por lo tanto, ahí podríamos entender que podría existir un concubinato perfectamente, aunque el concepto, no voy a meterme en el concepto concubinato en Roma, pero el concepto de concubinato no es el concepto que se tiene hoy de concubinato. La concubina no tiene digamos, la dignidad de la esposa, pero no es una uxor, pero sin embargo digamos, es una relación marital estable y monogámica. O sea, no es que uno pueda tener diferentes concubinas. ¿Y podía ser matrimonio? Pues sí, entre un liberto y su ama puede haber matrimonio, puesto que el liberto es, eh, es, es ciudadano romano, como su ama, y por lo tanto podría existir un matrimonio, a no ser que el ama sea hija de un senador, en cuyo caso no podría haber justo matrimonio. Bueno, la contrapartida de Sella es entregarle una renta anual de 10.000 sestercios. La pregunta ¿es suficiente 10.000 sestercios? Claro, porque a este hombre se le dice, hombre, vende todo y vente aquí y vive conmigo. Yo te daré 10.000 sestercios al año. Pero ¿cuánto es 10.000 sestercios en el siglo segundo, a mediados del siglo segundo después de Cristo? Pues bueno, yo en su día recabé que un viñador romano, claro, esto también dependía mucho de las zonas y de las regiones, pero bueno, un viñador romano de la península itálica podía recibir hasta 400 sestercios mensuales. Esto hace más o menos que Lucio Ticio estaría cobrando pues el doble del sueldo de un viñador, que un viñador era digamos, un trabajador, diríamos que especializado, muy querido en la época. Por lo tanto, bueno, podía ser suficiente, o sea, no es una bagatela. ¿Se podría conceptuar como una disposición de alimentos? Bueno, los alimenta son un elemento muy importante en el mundo romano, sobre todo a partir del siglo I y II. Normalmente los alimenta se transmiten en el modo mortis causa, es decir, en testamento, bien por legado o bien por fideicomiso, muy frecuentemente por fideicomiso. Y, y bueno, se podría conceptuar que lo que se concede como renta anual en este caso pudiera ser en concepto de alimentos. Alimentos se entendían lo que se llama la cibaria, es decir, el cibus, la comida, la bestiaria, el vestido, y la habitatio, es decir, la habitación. Esos son esto. Actualmente, en la sociedad actual, los alimentos, normalmente, frecuentemente los conocemos porque son los alimentos que son de derecho recíproco entre padres e hijos, suele incluir también la educación y la medicina, pero en Roma no ocurría así. Bien, podríamos concebir como alimentos. ¿Qué efectos tendría? ¿Podría ser Ticio, Liberto y Sella su patrona? Como he dicho, sí podría ser, pero no lo sabemos exactamente. Consecuencias procesales de ello.
pues existen unas consecuencias procesales. ¿Por qué las relaciones entre patronos y libertos, y sobre todo en materia de alimentos, están especialmente protegidas por el derecho en la época en la que estamos, en el siglo II? Y de hecho existía una serie de pretores que trataban de esta serie de cuestiones que después veremos. Ahí. De la cuestión del consultante. La pregunta es, si Lucio Ticio hubiera vendido sus bienes y se hubiera ido con ella y con ella ha estado desde entonces, si se le debería el salario anual a causa de la carta, o sea, esa epístola. Esta es la cuestión. La pregunta es esta. Evidentemente está diciendo dos cosas. Primero, que ha cumplido la condición, toda la condición, y en segundo lugar, si se le debe, por lo tanto, el salario anual por la carta, ex epístola. Es decir, si verdaderamente la carta ha creado una obligación. Y esta es la cuestión. Y este es el quid de este caso. Da por supuesto que Lucio Ticio ha cumplido la condición, incluye la venta de bienes en el contexto de la condición, ha ido a ella, ha estado con ella, desde entonces ha vivido con ella, ha cumplido perfectamente todo. Pero la cuestión está en la obligación. Surge obligación de una carta en la que no sabemos si hay una contestación. Yo hago después hago una suposición que, bueno, yo creo que es válida o por lo menos razonable. La cuestión jurídica que se plantea Estébola es si, habiendo vendido sus bienes y habiendo vivido con ella, por lo tanto, habiendo cumplido la condición, se le deben los 10.000 sestercios anuales a Lucio Ticio a causa de la carta. Es decir, si la carta es suficiente para que nazca una obligación reclamable jurídicamente. Esta es la cuestión. Bien, y entonces el jurista responde que el que deba conocer la causa tendrá que decidir en función de las personas y de la propia causa si se debe dar la acción. Hombre, aquí da la sensación que el jurista no se moja, que el jurista dice, bueno, a ver, lo remite a quien le corresponda. Y aquí entramos en un terreno procesal, en la situación, en la cuestión del procedimiento en Roma. Posibles interpretaciones del responso. El jurista no se niega a reconocer el derecho del beneficiario de la renta. Es decir, no dice que no, pero tampoco dice que sí. No dice que haya que dar una acción para reclamarlo y que a Lucio Ticio le corresponde esa acción. El jurista parece ser no tiene datos suficientes para emitir un juicio, por lo que lo remite al juez para que recabe más datos, emita sentencia. Este modo de actuar en este bola ya lo habíamos visto en otros casos, lo hace con relativa frecuencia. Cuando no tiene datos suficientes, dice, bueno, que lo investigue el juez y diga y vea a ver si efectivamente está en condiciones de decidir que es así. Estébola pretende con esto salvar los alimentos. El principio favor alimentorum. Habrá que comprobar si existe relación de patronato si la renta se concedió como alimentos. Esto es un poco lo que tiene que investigar el juez. Si hay una relación de patronato, si los 10.000 sestercios se concedieron en concepto de alimentos, con lo cual estarían especialmente protegidos por el pretor fideicomisarius, un pretor especial para estas cuestiones. En mi tesis doctoral yo concluí que existió un principio favor alimentorum. ¿Qué es esto de los principios? Bueno, había un principio que en la época estoy hablando del siglo I y II, a partir del siglo I y II, que es el principio favor libertatis. O sea, en la duda siempre juzgar a favor de la libertad. De la misma forma que decimos que indubio pro reo, es decir, en la duda siempre a favor del reo,
en la duda siempre a favor de la libertad. Esto es lo que se considera o se conoce como el favor, es el principio a favor de. Por lo tanto, habrá que saber si se le concedió en concepto de alimentos o si hubo una relación de patronato, porque las relaciones entre libertos y patronos estuvieron también protegidas por los pretores. Y puesto que el juez estará obligado a considerar el estatus de las personas y el estado de la causa, porque lo dice así, ex personis causisque, es decir, de la persona y de la causa. Y después puede haber además una cuestión procesal. ¿A qué tipo de procedimiento nos tenemos que atañer? Yo aquí no me voy a meter porque si no me alargaría y me veo que me alargo mucho y porque llevo ya, bueno, voy a dejar la cuestión procesal, simplemente decir que en la cuestión procesal hay un elemento muy importante y es que los alimentos suelen ser eh, mm, juzgados a través de un procedimiento nuevo que se está, digamos, haciendo fuerte en Roma, que es el procedimiento extraordinario. El procedimiento ordinario o el procedimiento llamado formulario, porque se utilizaban unas fórmulas y demás, este se utilizaba en el derecho corriente. Pero en cuestiones especiales, y son cuestiones especiales las relaciones entre libertos, las cuestiones de libertad, las cuestiones de alimentos y demás, se van tratando de una forma procesal diferente. Y la forma procesal es el de la extraordinaria cognitio, que es diferente a la del procedimiento formulario, que era el sistema clásico. Pues bien, este sistema clásico va desapareciendo y poniéndose en su lugar el procedimiento extraordinario. La diferencia es notable. Normalmente en el procedimiento formulario intervienen las dos partes y el juez es una especie de árbitro que deciden las dos partes libremente, la eligen ellos y se atienen a la sentencia que va a dictar. En este caso, en el caso del procedimiento extraordinario, son jueces de oficio que, que siguen, o sea, no son elegidos por las partes y los cuales tienen conocimientos de derecho. Los otros pueden tener o no tener conocimientos de derecho y muy comúnmente no tenían conocimientos de derecho. Por eso he dicho en alguna ocasión que precisaban de gentes, de jurisconsultos que les, digamos, auxiliaran en estos casos. Por lo tanto, la cuestión procesal aquí es importante. Es importante porque muy posiblemente se tratará esto por el procedimiento extraordinario, aunque no se dice en el caso. Este es un texto, Digesto 2.15.8 Principium, en el cual, bueno, refrendo esto que vengo a decir, es decir, en esta hay una situación por la cual el Marco Aurelio, el divino Marco, en una oratio al Senado, estableció una norma por la cual aquellos casos en que entre las relaciones entre libertos y patronos, fundamentalmente, las partes transigieran, es decir, hicieran transacción en un momento, reclamados por los herederos muy normalmente, consiguieran que se transigiera, ¿no? Y se cambiaran ciertas partes de esto por otras, no se permitiera hacerlas libremente, sino que se tuviera que hacer frente al pretor. Y esta es una, digamos, una norma que establece a través de una oratio al Senado este emperador Marco Aurelio, que en este tipo de cosas fue especialmente juicioso y estricto. Por lo tanto, y resumiendo un poco, varias posibilidades. La estipulatio. Difícilmente sería un estipulatio porque un estipulatio en forma de escrito no, en el siglo II, mediados del segundo, no es posible entender. Puede ser un documento quirografario, es decir, un quirógrafo. El quirógrafo era
una fuente de que surgiera el derecho que se fue introduciendo en Roma poco a poco, precisamente de la práctica de los derechos griegos. Pero yo no creo que en este caso la carta se pudiera entender como un documento quirografario y por lo tanto yo lo descartaría. ¿Se puede entender como arrendamiento de servicios? Porque lógicamente ahí podríamos concebir que por estar viviendo, estar cuidando, etcétera, etcétera, hay un arrendamiento de servicios y por lo tanto hay una locatio conductio operarum. Es un arrendamiento de servicios y por lo tanto hay una acción que es la actio conducti en este caso, que en manos del conductor, en manos del operario. Pero tampoco creo que esto pueda ser, me parece un poco difícil. Más me parece que esto es una manifestación, o quiere ser al menos una manifestación de voluntad por epístola que pueda valer como medio de prueba. Esta es la pretensión de de Sella, pero no sabemos si Lucio Ticio contestó formalmente a esto. Es decir, podía haber contestado con otra carta diciéndole sí, voy a vender todos mis bienes y voy a ir a vivir contigo. Ha surgido la obligación, aunque ya digo que esto en derecho romano es muy difícil que pueda entrar a ser concebido, pero pudiéramos entender que hay una pretensión y Estébola en estos casos, sobre todo si se trata de alimentos, es una persona, es un jurista de manga muy ancha en ese sentido. Podría entenderse como rescripto. El rescripto es un, un instrumento jurídico que utilizan los emperadores para contestar a las demandas, a las alegaciones que se hacen en juicios en otros lugares, en las provincias. Entonces, él lo que hacía era enviar a sus oficiales, a su oficina de Libelis, en donde digamos, los libertos, los escribas y demás entendían eso y escribían, redactaban al otro lado de la carta para ahorrar, porque el papiro era carísimo, para ahorrar, se escribía, digamos, se reescribía, diríamos, la carta y se daba, digamos, la sentencia. Y esto no podía entenderse un rescripto a título particular, no público. Yo lo dejo ahí. Eh, bien, y por otra parte hay una cuestión, concretamente me he encontrado con una tesis doctoral de una de Josefina Bamonde en relación con el contrato de alimentos y el contrato de vitalicio. Intentaba buscar y precisamente ha tratado este caso como posible avance o inicio o prolegómeno de lo que después vaya a ser un contrato de alimentos. En el contrato de alimentos que se ha, digamos, puesto en la legislación muy recientemente, las partes contratantes son el alimentante y el alimentista. Yo prefería decir el alimentario, pero bueno, el alimentante y el alimentista, por el cual una persona ya mayor que tiene unas tierras, normalmente esto se da en las zonas rurales, que tiene unas tierras, no las puede ya trabajar, las entrega, bien por legado, en su fruto, la nuda propiedad, en fin, las entrega a cambio de que se le cuide, se le dé ropa, se le dé vestido, se le dé comida, incluso afecto, incluso cariño, y ahí estaríamos con la carta de Sella, y bueno, esto está, por una parte, en el derecho consuetudinario español y europeo, se encuentra perfectamente, se encuentra ahí. Después ha pasado al Código Civil muy recientemente, como digo. ¿eh? Hay un artículo, bueno, hay varios artículos en el Código Civil referentes a esto. En los derechos forales, particularmente en los de Aragón, Asturias y Galicia,
también en Cataluña, en los códigos civiles de algunas comunidades autónomas y se manifestaba sobre todo por la entrega de la tierra o de la casa misma en contrapartida de los cuidados que se le iban a dar de por vida. Esto lo vemos también en el derecho comparado en Europa, lo vemos en Alemania, el Altenteil, que Altenteil es la parte que corresponde al viejo. Es decir, el campesino viejo que ya no puede ya trabajar, andar con el arao y demás, pues se acuerda con una familia, normalmente unos vecinos, lo que sea, les va a hacer entrega de esas tierras, pero en contrapartida le tienen que cuidar, le tienen que dar calor, le tienen que dar cariño, le tienen que hacer una serie de cosas. En Italia hay un contrato oneroso di vitalizio alimentare, en Francia hay un arrendamiento a nourriture entre padres e hijos, en Suiza también hay un contrato de entretien viagère, y los Balcanes existe también una modalidad que se conoce como la zadruga. Todos ellos se distinguen del contrato de renta periódica, pero el Altentailer, bueno, aquí explico y tal lo que es el Altentailer, es decir, el Altentailer accede a determinados servicios, previamente todos los posibles conflictos de interés se han discutido y pactado entre el Altentailer y su sucesor, el viejo queda eliminado del registro de tierras y en cambio el sucesor ingresa como nuevo propietario. En el artículo del Código Civil, que ha entrado, ya digo, no sé si es en el 2006, 2007, por ahí, el artículo 1791. Por el contrato de bueno, esta es una redacción que los propios notarios han dicho que, por favor, que redacten mejor, porque ponen en duda muchísimas cosas. Por el contrato de alimentos, una de las partes se obliga a proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo tipo a una persona durante su vida a cambio de la transmisión de un capital en cualquier clase de bienes y derechos. Mejor está expuesto en el derecho civil, la ley de derecho civil de Galicia, en el artículo 147 dice, por el contrato de vitalicio, una o varias personas se obligan respecto a otra u otras a prestar alimentos en los términos que convengan a cambio de la cesión de determinados bienes y derechos. Y aquí dice lo que tienen que dar, la habitación, el vestido, la asistencia médica, así como las ayudas y cuidados, incluso los afectivos adecuados a las circunstancias de las partes. En definitiva, me he encontrado con un artículo de mis colegas Viñerón y Gerkens que escriben a ver si puedo leerlo yo porque lo tengo tapado, ¿eh? Vale. En el artículo dice así, y esto lo ligo de alguna manera con el comienzo de la conferencia. Es posible que Lucius Titius tenga que iniciar un proceso contra su amante Sella. Y ahora viene la gran pregunta, ¿por qué los legisladores romanos, los magistrados romanos, los juristas romanos, los abogados romanos y los jueces romanos, todos hombres, sin excepción, promovieron la emancipación de la mujer? En nuestra civilización actual, la respuesta es fácil de encontrar. Ahora sabemos que los hombres y las mujeres son genéticamente iguales, que solo un ápice de diferencia hace que un embrión sea un niño en lugar de una niña y viceversa. ¿Pero por qué los antiguos romanos tenían una opinión similar? Sinceramente, no sabemos la respuesta. Solo podemos aventurar una opinión. Todos, se refiere a los juristas, todos tenían un profundo sentido de la igualdad. Nuestra opinión se basa en una frase que se encuentra al comienzo de la famosa compilación de Justiniano. Es la definición de derecho del jurisconsulto Celsus. Jus est ars boni et aequi. El derecho es el arte de lo bueno y de lo equitativo. Y con esto ligamos de alguna manera la capacidad que tiene Sella, capacidad demostrada porque es titular de un patrimonio, puesto que va a utilizarlo para entregar una cantidad anual a Lucio Ticio y tiene la capacidad de crear una obligación. No sabemos si ex epístola o de otra manera,
tiene la capacidad de llevar a cabo un negocio jurídico con otra persona, en este caso con un hombre, y podemos incluso imaginar que le está diciendo que pudiera venir a vivir con ella. No sabemos en qué situación o en qué estado o de qué calibre, pero sí que en una situación de equidad. Aunque al llegar o al pasar un tiempo no se haya manifestado en el cumplimiento de la obligación, es decir, no ha pagado los 10.000 sestercios mensuales a los que se comprometió. Y por eso Lucio Ticio la demanda. Pues muchas gracias. Y bueno, nos queda unos minutos, no muchos, pero si hay alguna pregunta, yo tengo alguna. No mucha, pero alguna, ¿no? Sobre todo de algunas dudas que me han surgido. Desde luego que queda claro la capacidad, ¿no? Por lo menos económica, ¿no? De la mujer y en esta época, en época imperial, ¿no? Estamos, pues es el siglo II, ¿no? Después de Cristo, ¿no? Y la capacidad también, ¿no? De crear una obligación y como, bueno, por escrito, ¿no? Y me imagino como nos decías al inicio, y con la oralidad, ¿no? Eh, que era también, ¿no? Una prueba para crear también, ¿no? Una obligación. Yo lo único, no lo sé, bueno, esa equidad, aquí digamos que el derecho, sí, bueno, en el sentido de que puede demandarle, ¿no? Con el que había contraído, ¿no? Un negocio jurídico y con quien no había cumplido, ¿no? El pago de lo estipulado. De todos modos, a ver, esto es un supuesto, ¿no? Dentro de los digesta, ¿no? De Scévola. Él establece un caso como un modelo, ¿no? Jurídico para analizar o plantear. Bueno, no sabemos si este es un caso de la práctica Real jurídica, de él. que puede ser, porque yo por lo que he estudiado en Estébola, muchos de los casos parecen ser de la práctica jurídica, porque aparecen pues intervenciones entrecomilladas de personas, incluso hablando en griego, o sea, utilizando el griego en el lenguaje, la intercomunicación, y por lo tanto pueden ser casos de la práctica jurídica. En algunos otros casos los juristas se inventaban los casos para enseñar a sus estudiantes, ¿no? Eh, no podemos asegurar si es un caso de la práctica jurídica. Yo diría que sí. Yo diría que sí porque da la sensación de que extrae el texto de la carta que verdaderamente existió. Porque no se repiten, estos nombres no aparecen. Por ejemplo, No, Sella, los nombres son muy comunes, Sella es sí, muy son muy común. comunes, ¿no? Sí, Que aparecen en otros, vamos, en otros casos de jurisprudencia sí. de Scévola. Sí, sí, sí. Bueno, ocurre, a ver, es como nosotros en derecho, en las clases, Mm, cuando tenemos que explicar sí, digamos, un caso actual, lo cogemos, lo fotocopiamos, tachamos los nombres verdaderos, por ejemplo, si es un testamento, pues tachamos los nombres, o ponemos otros nombres encima. Es decir, eso se suele hacer frecuentemente. Un profesor pues, de derecho civil o derecho mercantil y demás lo hace frecuentemente. y nada, voy voy a pasar la palabra a los asistentes o los asistentes.
o alguien en el... Esperanza, Esperanza, puedes... Sí, 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 sí. A ver, eh, sí, vale. Buenas tardes. Buenas Yo, tardes. nada, solo un momento, bueno, para felicitar a José Ángel por su conferencia en la que ha ido detallando tantísimos aspectos y luego un poco en la línea de lo que estaba diciendo ahora mismo Estíbaliz, llamar la atención sobre esa iniciativa de las mujeres, que en cuanto ponemos el foco y se mira con atención, resulta que presentan una capacidad negocial mayor de la que quizá se tenía idea previa, o la posibilidad de tomar iniciativas como la de Sella en este caso, ¿no? Que llama la atención, que es como muy, como con un signo de autonomía muy grande, porque lo que se está debatiendo, si estamos, que parece que se interpreta así, ¿no, José Ángel? No sé si estoy equivocada, pero como que tiene detrás una relación amorosa, bueno, la iniciativa es ella. Si ella es la patrona, pues claro, tiene una situación un poco especial, pero no deja de ser una mujer. Y eso me llama la atención, lo que cuando se va a las fuentes con una mirada determinada, porque es verdad que siempre vemos lo que necesitamos una mirada especial para encontrar las cosas. Y entonces, cuando se va con esa mirada especial, pues salen supuestos curiosos, ¿no? Tienes un texto que ya veo que tiene muchas ramificaciones y muchas posibles interpretaciones, pero me ha llamado la atención eso, lo que ese acuerdo inicial supone, ¿no? ¿Qué pasaría entre estos dos, ¿no? ¿Cuál sería la relación más probable? Ya me parece que te has decantado por la de una relación amorosa entre ellos, ¿no? Esa es, creo, ¿no? Tu interpretación más Sí, probable. es posible y que eso, pero eso debió salir mal después, porque, claro está, Lucio Ticio está reclamando, eso está clarísimo que el que reclama es Lucio Ticio. Ujú, ujú, En estas situaciones yo he visto, estudié un cierto caso en el que había una comunidad de bienes, no, mejor dicho, existió una comunidad de bienes entre marido y esposa, pero en un momento determinado negocian, digamos, desde sus propias posturas como, como las dos partes como sui juris, es decir, con capacidad jurídica independiente, aun siendo esposos, habían tenido una comunidad de bienes durante un tiempo y después la disuelven. Y pues un poco llama la atención, ¿no? Que incluso para hoy en día es un poco extraño, ¿no? El que en un matrimonio el marido y la mujer tengan a su vez sus propios bienes y sean titulares de esos bienes y lleguen a un acuerdo de llevar a cabo una empresa, digamos, aportando los bienes de cada cual, ¿no? claro, claro, claro. Vale, muchas Pero bueno, gracias. según este Piñerón y Gerkens, estos fueron los juristas romanos que ahí incidieron muchísimo para que se concibiera una relación de igualdad bueno, cada vez más de igualdad entre hombre y mujer. Ujú. Vale, muchas gracias, José Ángel. ¿Una pregunta o alguna duda por parte de los asistentes? Me ha quedado la duda, pero desde mi ignorancia, ¿eh? Por eso te pregunto lo de, claro, el contubernio solamente era con esclavos y libertos, ¿no? No, 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 El esclavos, concubinato, esclavos. Solamente Con entre, esclavos. entre esclavos, sí. El, Vale. Y el con- claro, como ya es ciudadano romano, ¿no? Aunque no sea, no, no, si sella, ¿no? el liberto ya es ciudadano romano. El liberto
puede acceder a un justum matrimonium, pero el esclavo no. El esclavo, si da el permiso el amo, Sí, puede sí, mantener una relación contubernal. contubernal, sí. Mm. No,